Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogar con los hermanos protestantes es muy complejo, bien difícil, ¿no? Porque tienen una doctrina y una enseñanza traída de los cabellos. Su Biblia está mutilada, no tienen 7 libros. Su historia es bastante endeble en cuanto a mostrar su origen y conexión con la iglesia que Cristo edificó. Entonces inventan conceptos de una iglesia invisible, cosa que no trae la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura jamás trae que Jesucristo fundó una iglesia invisible. Por ningún lado la Sagrada Escritura dice que aquellos que confiesan a Jesucristo con su boca y creen en su corazón que Jesucristo es su único y suficiente Salvador y Redentor y hace parte de la iglesia. Eso no lo dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura jamás dice que solamente la fe los va a salvar, nunca dice eso. Entonces, como usted se da cuenta, ese tipo de cosas que estoy diciendo aquí no las trae la Biblia. La Biblia no habla de ninguna iglesia invisible, jamás. Ellos dicen que la iglesia es invisible, que no es una iglesia que Cristo fundó como tal, que se pueda observar, no, sino todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor, esa es la iglesia, eso pertenece a la iglesia de Jesucristo. Pues obviamente la iglesia católica no entra ahí, no. Los católicos no creen en Cristo Jesús, no. Entonces ellos están convencidos que nosotros no creemos en Cristo Jesús, que nuestra fe está sostenida en otros parámetros y en otros criterios que no son bíblicos, etcétera, etcétera. Una serie de inconsistencias que son fácilmente destruibles, desvirtuables y prácticamente echadas al piso. Pero ellos no aceptan. Y claro, ¿cómo van a aceptar si son hijos de Martín Lutero, que fue terco y se ranchó, como decimos en mi país, Colombia, donde se sostiene, ¿no?, y se reafirma en algo que es insostenible? Usted ve allí en la imagen que sola fide, es decir, sola fe. Martín Lutero se inventó ese principio, que solamente la fe, solamente ten fe y tú serás salvo. Solamente ten fe. Eso es un principio erróneo. Y los hermanos separados siguieron aprendiendo eso de Martín Lutero, ¿no? Que solamente tener fe, que las obras no sirven para nada. ¿Y cuál es el malentendido de estos hermanos protestantes que están en tantas iglesias, de tantos fundadores y de tantas doctrinas que uno ya ni las puede contar? Pues resulta que ellos piensan que si tú rezas un rosario, cargas un escapulario, o vas a un santuario, o haces tantos Padre Nuestros, o a hospitales, o regalas cosas a los pobres, o haces misiones, que ellos piensan que eso es lo que nos va a dar a nosotros la salvación. Ellos están convencidos de eso, que nosotros creemos en eso. Hermano, reza mucho, lee la Biblia, ve a la iglesia, haz tantas procesiones, reza tantos rosarios, cargas 20 medallitas, da limosna a los pobres. Ellos piensan que eso nos va a nosotros a salvar, porque eso es lo que pensaba su papá Martín Lutero, ¿no? Que la iglesia católica tenía unas doctrinas traídas de los cabellos demoníacas, pero él apareció y gracias a Martín Lutero, gracias a Dios, empezó la sana doctrina. Y cuando la historia nos muestra es totalmente lo contrario. Y los hermanos separados se enfurecen, les da una rabia. Y entonces uno les dice, es que la historia no nos deja mentir. Y uno le hace la pregunta a un hermano separado, de pronto a aquellos que les gusta husmear en mi canal, ¿no? Uno les pregunta, a ver, ¿a qué iglesia tú perteneces? A la de Jesucristo, la que empezó en Pentecostés. ¿Y cuál es la doctrina que enseña esa iglesia a la cual tú perteneces y que empezó en Pentecostés? Y verá que la comparamos con otras iglesias y verá que van a reñir en la enseñanza. Ese es el gran problema y la gran deshonestidad que tienen los hermanos protestantes. Y hacen un malabar y hacen una serie de juegos con la Sagrada Escritura y siempre manejan cosas como esta,
que la iglesia sabe de este tipo de cosas. Es que si tú sacas el texto fuera del contexto, entonces te hace decir otra cosa, la Sagrada Escritura. Hay que analizar la Sagrada Escritura, hermano. Hay que analizarla, el texto dentro del contexto para que no se diga otra cosa. Ay, hermano, eso nosotros lo sabemos primero, porque nosotros llevamos 1500 años caminando cuando ustedes aparecieron. O sea, que no nos vengan a enseñar lo que nosotros ya sabemos. Y le puedo demostrar que eso que dijo Martín Lutero, de que la sola fe va a salvar, eso lo dijo porque pensaba que las obras que hace el católico traían la salvación e interpretó mal el texto bíblico. Y por eso quiso desechar el texto de Santiago que voy a compartir. Si usted no sabe, querido católico, Martín Lutero, cuando quitó los 7 libros de la Biblia, ¿no?, a los cuales ellos llaman apócrifos y que nosotros católicos los llamamos deuterocanónicos, él los quiso quitar. Algunos no los dejaron y los pusieron como apéndice, pero ahí pegados en la Biblia, ¿no? Quiso quitar la carta de Santiago. ¿Y por qué? Porque mire lo que dice la carta de Santiago en su capítulo 2, versículo 24. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe, y no solo por la fe. Usted que ve allí en la imagen, esa frase de Martín Lutero, la sola fidei, es decir, la sola fe. Eso se lo inventó Martín Lutero. ¿Qué dice la Escritura? Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Entonces los hermanos separados dicen, es que ese texto no se debe tomar así porque lo sacaste fuera del contexto, y empiezan a citarle un montón de textos que hacen referencia a ese, pero no dan la respuesta. Hermanitos, Martín Lutero interpretó mal la Sagrada Escritura porque se salió del magisterio, lo que el magisterio había enseñado durante 1500 años. Se están hablando de las obras de la ley. Y toda la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago y la enseñanza de Pedro y la enseñanza de Juan, que escribieron cartas, y la enseñanza de Judas, que fueron los que escribieron cartas, todas coinciden. Las obras de la ley eran la ley judía, ¿no?, la ley de Moisés, que el pueblo judío se esforzaba por cumplir y a veces no podía. Entonces Cristo Jesús dijo, esas obras no lo van a salvar es la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque tú no tienes que hacer absolutamente nada para recibir esa salvación gratuita, ¿no? Pero una cosa es bien clara, que si yo creo en nuestro Señor Jesucristo, que si yo lo asumo y lo acepto y digo creer en Él, pues obviamente tengo que hacer obras que muestren que yo creo en Él. No falta decir que yo creo en el Señor, porque acepto a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, aleluya. Quien dice amén, viva Jehová, lo acepté, encontré la luz, ya encontré la verdad del Evangelio, amén, aleluya, hermano, viva Jehová. Es que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, amén, tú serás salvo, aleluya, hermano. Y qué bien, listo, ya. Sí, profesé, creo en mi corazón, listo, ahorita a fornicar, ahorita a emborracharme, ahorita. ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obras que demuestren que eso que dije es verdad. Por eso la carta de Santiago es clara. Entiendan pues, entiendan. Es que esto es de una vez, porque la gente no entiende, pero la palabra del Señor es bien clara. Entiendan, ¿por qué? Porque muchos no van a entender. Entonces entiendan pues que uno llega a ser justo, a ser justificado, es decir, por nuestro Jesucristo, a través de las obras y no solo por la fe, no solamente por decir tengo fe, solo por fe. ¿Y cómo solo por fe? Lo que se inventó Martín Lutero. No solo por fe, dice la Escritura. Martín Lutero se inventó que solo por la fe. La Biblia dice otra cosa, no solo por la fe. Entonces, por mucha retórica que tengan nuestros hermanos separados, por mucha demagogia, por mucho manejo de la Sagrada Escritura, no, hermanito, no es así. A ver, usted dice que tiene fe en nuestro Jesucristo, qué bien,
¿Y por qué entonces me insulta en los videos? ¿No dice el Señor que oren por aquellos que los persiguen, que oren por aquellos que les hacen daño? Pues supuestamente yo supuestamente les estoy haciendo daño y yo los estoy persiguiendo, ¿no? Pero ustedes me insultan muy feo a mí. ¿El Señor qué dice? Hay de aquel ojo con aquel que se enoja con su hermano, y con aquel que lo llama renegado, y con aquel que lo desprecia, ¿no? Pues esos hacen los hermanos separados simplemente cuando yo leo sus comentarios. No veo nada de misericordia, nada de comprensión. Lo que dice la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. No, el amor es compasivo, el amor es servicial, el amor lo perdona todo, lo comprende todo. No, yo no veo nada de eso en los hermanos protestantes cuando observo sus comentarios. Entonces, ¿sí ve, hermanito, que no se trata de que yo creo, es que yo creo en el Señor? Pasamos al Evangelio de Mateo y ¿qué dice el Señor? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos aquel día me dirán, Señor, pero ¿cuántas veces profetizamos en tu nombre? Señor, ¿pero cuántas veces hicimos milagros en tu nombre? Pero Señor, ¿cuántas veces expulsamos demonios en tu nombre? En tu nombre, están haciendo las cosas en nombre de Cristo Jesús. Y el Señor que les contestó, apártense de mí, no los conozco, agentes de iniquidad. Entonces no basta decir Señor, Señor, y yo confieso con mi boca y creo en el corazón que Jesucristo es el Señor, aleluya, ya soy salvo. No, papito, así no son las cosas. No han entendido. No solo por la fe el hombre es justificado, no solo. Eso contradice lo que se inventó Martín Lutero, que solo por la fe. No, la Biblia dice una cosa y lo que dice Martín es otra. Y entonces no tratan de, entonces como Martín dijo una cosa, Martín Lutero dijo una cosa, y la Sagrada Escritura está diciendo otra cosa, entonces empiezan los malabares bíblicos, hermenéuticos, exegéticos, y la lista de que no sé qué es que usted tiene que citar aquí, y tiene que mirar acá, y si usted contrasta y confronta. No, pamplinas, hermano, pamplinas. Eso que se inventó Martín Lutero va en contra de lo que sí dice la Biblia. Por ningún lado la Biblia dice que solo la fe te va a salvar o solo la fe te va a justificar. Nunca lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que no solo por la fe te vas a salvar, no solo, sino también por las obras. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces usted, querido católico, no se deje meter los dedos a la boca porque le van a citar un montón de textos. Porque aquí dice el Señor, y mire Hebreos, y mire que no sé qué, y aquí dice Mateo, y confronte, y diga, y verá acá, y luego así ve, que se tiene que ser. Entonces está hablando del Señor, la fe en el Señor, la fe en el Señor, la fe en el Señor. Sí, la fe en el Señor, claro que sí, pero no solo la fe en el Señor. No solo la fe en el Señor, y eso es lo que los hermanos separados no quieren aceptar. No solo la fe, claro que sí, pero no solo la fe, porque la palabra del Señor nos dice otra cosa. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Los hermanos protestantes no han entendido, porque dice aquí entiendan, ellos no han entendido, ni van a entender, porque siguen y obedecen a su papá Martín Lutero, no a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la situación de la apologética, para que usted no se deje envolver, querido católico. Ya ve los comentarios después de este video de los hermanos separados que les gusta husmear este canal. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.